Saludos familia, muy buenas noches, Dios les bendiga en esta hora, un abrazo especial desde aquí, desde la isla de Puerto Rico y seguimos adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos a esta hora de vigilia y oración, comunión con Dios. Esta es nuestra tercera semana y hoy nos sentimos felices de poder estar delante de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares a través de las transmisiones donde ustedes los van a ver en cada uno de sus familiares. Agradecidos con Dios porque hoy pudimos pasar un día, se está terminando una semana y gracias a Dios hoy el viernes especial, como lo llaman las personas, el viernes santo, el viernes de la muerte de Cristo. El tema para hoy es titulado Jesús murió por ti. Por eso estamos en esta transmisión muy agradecidos con el Señor porque nos permite prepararnos para este día especial, para poder hablar de esa muerte, de ese calvario, de ese Dios que murió por nosotros para darnos vida eterna. Vamos a hablar con Dios a través de la oración. Querido Jesús, una vez más venimos delante de ti, muy agradecidos por darnos la vida a través de su muerte, porque hoy, en medio de tantas dificultades, de tanta angustia, de tanta muerte, sabemos que hace más de 2000 años Jesús, el Rey del Universo, murió por cada uno de nosotros para darnos vida eterna. Nosotros teníamos que morir porque Él murió sin pecado, pero Él vino y nos libertó de la muerte para darnos vida. Gracias Dios por su misericordia y por su muerte por cada uno de nosotros. Acompaña a cada oyente, a cada amigo que en esta hora va a escuchar la transmisión, que pueda llegar hasta lo íntimo de sus corazones y allí en cada hogar donde nos reunimos hoy, que podamos entender que Dios nos va a hablar a través de tu Santo Espíritu. Gracias Dios por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Él murió por ti, por amor a cada uno de nuestras vidas. Jesús, el Hijo de Dios, murió para salvarnos. Él fue siempre y será el tema de la Biblia desde el inicio hasta el final, el amor de Jesús. Jesús, a través de toda la Biblia, escribió con un hilo de sangre todo lo que es la salvación, para darnos la oportunidad de salvar al mundo que estaba perdido. El mundo necesita el mensaje como se necesita hoy el alimento, ese mensaje de salvación, apreciado amigo, apreciado hermano, que nosotros hoy tenemos en nuestro corazón, y es que Cristo Jesús murió por ti, porque la pasión de Cristo eres tú. Por eso nos ama y quiere llevarnos también a un lugar especial, a la vida eterna. El mundo necesita el mensaje de tanto como el alimento para cada una de nuestras vidas. El tema que se presenta a través de la Biblia en todo el planeta es que el Señor Jesucristo murió para salvarnos del pecado. Las consecuencias del pecado es la muerte, el orgullo, la indiferencia, el odio, la violencia, el resentimiento, también la culpa y las enfermedades mentales existenciales
a través de toda la vida. Por eso encontramos nosotros que en medio de ese caos que había allí, hay una parábola que Él nos quiere enseñar. Y vamos allí al libro de San Lucas, el capítulo 15, versículo 3 al 7. Encontramos allí ese libro maravilloso que nos enseña cómo nos dice el libro de Lucas. Cristo representa con la oveja perdida no solo al pecador individual, sino también al mundo que ha apostatado y ha sido arruinado por el pecado. Este mundo no es sino un átomo en los vastos dominios que Dios preside. Sin embargo, este pequeño mundo caído, la única oveja perdida, es más precioso a su vista que los 99 que no se descarriaron del aprisco. Cristo, el amado comandante de las cortes celestiales, descendió de su elevado estado. Puso a un lado la gloria que tenía con el Padre, a fin de salvar al único mundo perdido. Para esto dejó allá arriba los mundos que no habían pecado, los 99 que le amaban, y vino a esta tierra para ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Dios se dio a sí mismo en su Hijo para poder tener el gozo de recobrar la oveja que se había perdido. Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la palabra no puede expresarlo. Os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten de arrepentimiento. Pero justo no hay ni aun uno. Por eso, familia, el Señor Jesucristo nos narra a través de la ovejita perdida, que Él entonces se refirió a esa parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la coloca en sus hombros. Y gozoso va donde sus amigos y hace una fiesta y dice: vengan conmigo, porque la oveja que se había perdido la he encontrado. El Señor Jesucristo nos invita a nosotros hoy porque Él nos encontró. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y por la gracia de Jesús nos tomó y nos rescató. Os digo que os habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Estar perdido bíblicamente es lo mismo que estar muerto. Estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, y nos dio vida en Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados, por su gracia ustedes han sido salvos. Alabado sea Dios, porque estábamos perdidos como aquella ovejita, pero Jesús, por su gran amor y su misericordia, dejó el trono celestial para venir a morir por ti y por mí. Apreciada familia que me está observando, apreciado amigo, el Señor Jesucristo tiene un plan especial para ti. Por eso te salvó en la cruz del Calvario y nos lleva cada día en sus brazos. No estamos solos en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de este dolor, de esta tragedia de muerte, de angustia, de soledad. Dios está a nuestro lado para darnos fortaleza y nos quiere llevar sobre sus hombros para que caminemos con Él. Y al lado de Jesús, familia, no tenemos ningún temor. Jesús nos encontró muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él murió por nosotros. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir, tenía que haber la sangre, y Él derramó su sangre para que usted y yo pudiéramos estar hoy libres de pecado.
Él pagó su pecado por mí. Ahora a nosotros nos toca mantenernos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos enseña en el libro de San Juan, el capítulo 14, versículo 5. Allí encontramos nosotros San Juan 15, 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará muchos frutos, pero separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos invita a permanecer en él. Y ese es el secreto de la vida cristiana, familia. Apreciado hermano que me ve allí. El amor de Jesucristo es el que nos enseña a permanecer en él, aunque se desplomen los cielos, aunque venga la angustia, la muerte y la persecución, estemos de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos enseña a nosotros a tener una permanencia en ese Dios maravilloso. El Señor nos muestra que las consecuencias dolorosas del pecado trae la muerte. Así que la muerte trae esclavitud, el pecado trae esclavitud. Toda persona que comete pecado infringe la ley, pues el que comete pecado es infractor de la ley. Ahora, muchos estamos esclavos de ciertas cosas, de ciertos pecados, pero el Señor nos quiere libertar, porque nos dio su vida para que seamos libres en Cristo Jesús. Por eso hoy tenemos que permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Cada día que pasa, el Señor nos da la oportunidad de que busquemos esa vida, porque Él ya nos la dio, ya Él pagó por nosotros. El hombre no podía resolver el problema del pecado. El Señor tenía que resolverlo. Encontramos nosotros en el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 22. Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu mancha, sobre ti, tu mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo Jehová. Familia, no hay solución humana para la limpieza del pecado. Aunque se lave con jabón, con cloro, con cualquier químico, nuestro pecado está delante de Dios. La única forma de permanecer en Cristo Jesús sin pecado es a través del arrepentimiento, la confesión y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso el Señor nos ha dado un tiempo en estos días para reflexionar, para pedir perdón, para agradecerle a Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros. Hemos venido estudiando durante 3 semanas en esta vigilia de comunión con Dios, porque Cristo murió por ti para darte vida y vida en abundancia, vida eterna. Jesús dice: separados de mí no podemos hacer nada, por lo tanto tenemos que ir a Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando vamos a Jesús, entonces somos libres del pecado, pero permaneciendo en Él. De cierto os digo, dice San Juan 8:32, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Está hablando de la muerte espiritual. Recuerde que Jesús le dijo a Lázaro, la muerte de Lázaro es para bendición, y el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. El sufrimiento de Dios por causa del pecado, Romanos 6:23. La paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Alguien tenía que morir. Por eso el Señor nos llama y nos dice que vayamos a Él. ¿Por qué? Porque Él ya nos liberó. Él nos dio la vida, nos dio su salvación. La paga del pecado es la muerte. Por la culpa del pecado y la consecuencia vino la muerte. Mueren cada minuto miles de personas, cada segundo cientos y cada hora miles hoy en día. Todos nosotros sabemos que tenemos que morir. La muerte es tan segura como la vida, pero Dios nos invita a estar preparados, porque la pasión de Cristo eres tú, y Él ya murió por ti. Ahora nosotros vamos a Él, a ese Dios amoroso, a ese Padre misericordioso, para recibir el perdón y para recibir la vida eterna. Y la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 3:16. San Juan 3:16, encontramos allí el versículo desde el Génesis hasta Apocalipsis, está entendiendo, entretejido con el hilo manchado con la sangre de Jesús, porque nos amó
y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todos aquel que en él crea no nos perdamos, mas tengamos que vida eterna. Creer es obedecer, creer es aceptar la palabra de Dios, creer es vivir por fe en la palabra de Dios, en sus promesas. Eso nos enseña a nosotros lo que es la parte de la creencia. La primera víctima como hecho histórico que murió fue en el jardín del Edén, Adán y Eva. Después de que el Señor había creado todo, vino el árbol, el enemigo habló a Eva. Génesis capítulo 2, versículo 16. De todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comiere, ciertamente que morirán. Pero Eva no murió en el momento, físicamente, pero murió espiritualmente. Tuvieron que salir del Edén, huir, porque el pecado nos hace huir de la presencia de Dios. Familia, Dios siempre nos está buscando. Ellos sufrieron inmediatamente la primera consecuencia y fueron abiertos sus ojos ambos y conocieron que estaban como desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, según Génesis 3:7. Pero ¿qué pasó con eso? Los delantales no podían tapar. Así que Adán se escondió después de que cometió pecado con Eva, y el Señor fue y lo buscó y le dijo, ¿dónde están? Y ellos dijeron, huimos porque sentimos que estamos desnudos. Apreciada familia, el pecado nos desnuda delante de Dios. La gracia de Dios es la que nos cubre, pero ellos al pecar perdieron esa gracia, perdieron esa justicia de Dios. Alguien tenía que morir después para poder tener nuevamente esa justicia de Cristo. Y esta justicia de Cristo, el mismo Hijo de Dios fue el que vino a morir, porque la pasión de Cristo eres tú. Por eso Él murió por ti, para perdón de sus pecados. Pero Él no tenía pecados, pero se hizo pecador por nosotros para limpiarnos del pecado. Es la solución de Dios lo que nos enseña a nosotros. No es la solución humana. Nosotros a veces hacemos cosas para agradar a Dios. Familia, en la palabra del Señor está todo lo que Él nos quiere enseñar para agradarlo. Lo que nosotros hacemos no nos sirve. La gracia y la justicia de Cristo es la que nos enseña a agradar a Dios, a vivir en esa paz con el Señor, a vivir con ese Padre Celestial, porque ya somos salvos por la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros permaneceremos de la mano con Cristo Jesús para que nada ni nadie nos separe de ese amor de Dios. La solución humana no sirve para nada. Nosotros a veces hacemos cosas como hizo Adán y Eva. Crearon hojas, se taparon con hojas. Muchos de nosotros queremos taparnos con hojas nuestros defectos, pero la única forma, familia, es yendo a Cristo Jesús, a buscarlo a Él, a reconocer que somos pecadores, pero que por la gracia de Cristo podemos recibir la sanidad, el perdón y la vida eterna. El Señor Jesús, en este viernes, como lo llaman el Viernes Santo, murió en esa cruz del Calvario, con esos clavos, con esas espinas en sus sienes. Jesús murió. Pero, ¿murió por quién? ¿Murió por qué? ¿Por qué tenía Él que morir? Si Él no había cometido pecado. Él nos enseña que de manera especial, de hecho, Jesús murió para salvarnos del pecado. Él se hizo pecador por ti y por mí. Pero el Señor nos lleva en sus brazos, en sus manos, en su corazón, para que esa solución divina es la que vale, no con lo que nosotros hacemos. Podemos de pronto, como Adán y Eva, tener hojas de higuera para taparnos la vergüenza, pero el Señor tuvo que morir un cordero para con esas pieles cubrir la vergüenza de Adán y Eva. Y el Señor los cubrió. El Señor, familia, te cubre en tu hogar,
te cubre en tu vida, te cubre en tu trabajo. El Señor te cubre con tu mano y con tu manto de justicia, porque Él es nuestro Dios, y así podemos nosotros permanecer delante de la presencia de Dios, de la mano con Él, viviendo cada día, porque Jesucristo es la solución para el hombre, para la mujer, para el niño, para el esposo, para la esposa pecador. Jesucristo es la solución. Por eso Dios nos busca. No somos nosotros los que buscamos a Dios, Él nos busca, siempre nos ha buscado. En el libro de Lucas 19:10 dice: mas Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. El Señor dejó su trono, se hizo pecador, vino a este lugar, tomó sus culpas y mis culpas, tomó el maltrato, el vituperio, la humillación de todo lo que le hicieron por sus pecados y por mis pecados, para que usted y yo hoy tengamos vida y vida eterna. Es maravilloso, familia, saber que Jesús murió por nosotros. Tenemos ese consuelo, porque Jesús es el que nos da la esperanza de gloria hoy. Es la solución para cada una de nuestras dificultades, para nuestros problemas. Cristo es la solución. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? El Señor también hoy te puede llamar a ti en su hogar y te dice: ¿dónde estás? Ven, hijo, te necesito, te quiero llevar en mis brazos. ¿Quiere usted estar en los brazos de Jesús como la ovejita? Aquella ovejita que fue llevada en sus hombros y luego a un lugar seguro. El Señor nos va a llevar a un lugar seguro. Estamos en esta situación difícil, pero Él nos quiere llevar a unos pastos, familia. Él nos quiere llevar, apreciado hermano, a un lugar mejor, porque Él vino a este mundo por ti, te salvó, te rescató y ahora nos quiere llevar al reino de gloria para vivir con Él la eternidad, porque la pasión de Cristo eres tú y Él murió por ti. ¿Por qué huimos de la presencia de Dios? Hay un salmo maravilloso, encontramos aquí en el Salmo 139 desde el versículo 7. Y a veces le queremos huir a Dios, pero la palabra dice, Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que tú estás. Si tomare las alas del alma y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá su diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo para Dios son las tinieblas que la luz. El enemigo se esconde en las tinieblas. Los malhechores hacen las cosas de noche para que nadie lo vean. Muchas personas que hacen cosas malas las hacen ante el ojo humano para que nadie los vea, pero el ojo divino lo está viendo allí. Familia, no podemos escondernos, apreciado amigo, no podemos huir de la presencia de Dios. Si vamos al cielo, allí está. Si vamos a lo profundo del mar, a todo lugar Dios está allí. Y algunos creemos que las tinieblas nos van a encubrir, pero Dios dice en su palabra, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que el Señor nos insta a que vayamos a Él cada día, para que busquemos el único remedio entre el cielo y la tierra, humano, divino, es la sangre preciosa de Cristo Jesús. No es la sangre de los animales ni de todo eso la que nos cubre de pecado. Fue la sangre de Cristo Jesús para cada uno de nosotros que nos libró de la muerte. La muerte de la víctima debería ser la evidencia para todo el castigo del pecado, que es la muerte. Familia, recuerden que alguien tenía que morir porque la ley se había traspasado. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Pues como Jesús no murió, como Jesús no había cometido pecado, alguien tenía que morir por la muerte de Adán, que representa la humanidad, y de Eva. Pues nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor vino con su sangre preciosa y nos compró a un precio muy alto. Usted vale la muerte de Jesús.
Apreciado hermano y amigo, usted vale la vida de Jesús. No estamos aquí por casualidad, tenemos un objetivo. El Señor nos ha mandado a esta vida para cumplir un objetivo, representar el carácter de Dios en esta tierra. Y estamos en esa lucha todos los días, viviendo por fe un día a la vez para agradar a nuestro Dios conforme a su voluntad. Porque la pasión de Cristo eres tú. Él murió para salvarte y para darte vida. Así que tenemos ya la victoria asegurada, porque Jesús murió y te rescató. Por eso nosotros hoy lo único que tenemos que hacer es permanecer de la mano de Dios y que nada ni nadie nos separe de ese amor de Cristo. Así que tenemos donde encontrar la victoria. Y ellos han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Por medio de la sangre de Cristo Jesús, de esa ovejita, de ese Cordero que murió en la cruz del Calvario, usted y yo hoy somos victoriosos en Cristo Jesús. Familia, es una noticia muy buena en medio de toda la adversidad y de toda la angustia, que somos victoriosos porque Cristo murió por ti y la pasión de Cristo eres tú. Podemos nosotros mirar un texto en la Biblia, Romanos capítulo 5, versículo 8. Y entonces vamos a mirar cómo Jesús nos enseñó su maravilloso amor. Mi pecado tomó y lo clavó en la cruz. Dice Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nosotros, Cristo murió por nosotros. Él no tenía pecado, pero gracias a su muerte, nosotros somos libres, somos victoriosos en Cristo Jesús. Solo Cristo puede resolver nuestro mayor problema. Y Él garantizó el perdón, la liberación, la purificación. La victoria es nuestra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso Él nos quiere enseñar en esta noche. Una vez más, nos lleva en sus brazos, nos lleva a una invitación especial para que podamos ir donde Él está, por medio de la fe, llegar hasta allí. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Allí encontramos nosotros una maravillosa promesa en medio de este viernes donde Cristo iba a morir por nosotros. Y encontramos nosotros su maravillosa promesa, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice lo siguiente: el que no conoció pecado, familia, venimos hablando de la muerte de Cristo. Como hubo violación de la ley, había que haber muerte de alguien. Ese pecado estaba allí y la sangre de una víctima inocente fue Cristo Jesús. Dice Romanos 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Qué maravillosa noticia, que Jesucristo nos compró con su sangre preciosa y nos enseñó su amor. Podemos nosotros entonces concluir sabiendo que Dios muestra su amor para con nosotros, y así como la ovejita estaba perdida, el Señor Jesucristo dejó las 99 y encontró y la puso sobre sus hombros, y al llegarla y tenerla segura, hizo una fiesta, un regocijo, porque Dios estaba segura con las 99. También vimos nosotros cómo Adán y Eva pecaron, y el Señor los buscó, los encontró, los rescató, mató un corderito, quitaron la vida a un corderito, y allí fue la primera víctima que murió para con esas pieles poder cubrir a Adán y a Eva. También vimos que no hay nada que pueda hacer el hombre para salvarse del pecado, porque el pecado está delante de Dios. Y en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y concluimos nosotros entonces que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hagamos vestiduras. La invitación en esta hora es para que quitemos nuestras vestiduras de pecado,
para que busquemos a Cristo a través del arrepentimiento y Él tendrá el perdón para cada uno de nosotros. Cristo se hizo pecado por usted y por mí. Hoy nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero tenemos que permanecer como permanece la vid, y lo leímos en San Juan 15:5, permaneced en mí y yo en vosotros. Hoy oigamos una canción especial, un himno especial para esta hora, para esta invitación que el Señor tiene para cada uno en esta hora. Junto a la cruz. Junto a la cruz do Jesús murió, do por su gracia clamaba yo, mis manchas su sangre quitó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, hoy Él me guarda y mora en mí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti haya mi corazón, en ti Jesús salva y da perdón, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Gracias a Dios porque Jesucristo murió por nosotros. Junto a la cruz donde murió Jesús, agradecido a Dios. Y nuevamente vamos a hablar con Dios para despedirnos. Querido Jesús, santificado sea tu nombre. Gracias por amarnos, gracias por morir por cada uno de tus hijos. Un abrazo especial para cada familia, para cada hogar que se encuentra en cuarentena o en toque de queda hoy. Que el ángel de Jehová lo cubra, lo proteja y que podamos tener la seguridad de que Cristo Jesús está a nuestro lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La invitación para el tema que continúa. Él resucitó por ti a las 10 de la mañana. Él resucitó por ti. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo los bendiga desde ahora y para siempre.